Para asistir a misa, los fieles tenían que esconderse en el bosque. El sacerdote era perseguido como un criminal, y una simple piedra se convertía en altar. Esto ocurrió en la Irlanda del siglo XVIII. Bastó un espía, un informante, para que aquel sacerdote se arriesgara a la cárcel o a la muerte. Porque en aquella tierra, ser católico y rezar se había convertido en un delito. Esa historia parecía enterrada para siempre, encerrada en los libros de texto. Pero lo que sucedió estos días, en la misma isla, te pondrá los pelos de punta. Al final de este video, comprenderás por qué una ley vigente hoy, en 2026, guarda un asombroso parecido con las de hace 300 años, y que nos enseña la historia sobre cómo responder. Volvamos atrás. Durante casi 2 siglos, las llamadas leyes penales estuvieron vigentes en Irlanda. Afectaron a los católicos en todos los aspectos de la vida. No podían poseer tierras, votar, enseñar, ni ocupar cargos públicos. Pero el golpe más duro fue para la fe. Se prohibió la misa, se desterró a los sacerdotes, y quienes los escondían arriesgaron todo lo que tenían. Incluso surgió una profesión siniestra, la de cazadores de sacerdotes. Se pagaba a hombres para que localizaran a sacerdotes ocultos y los entregaran a las autoridades a cambio de una recompensa. Y entonces los fieles inventaron la resistencia silenciosa. La misa se celebraba al aire libre, en el bosque, sobre grandes piedras que se convertían en altares. Las llamaban rocas de la misa. En las cunetas, en secreto, algunos maestros enseñaban catecismo y literatura a los niños. Eran escuelas clandestinas. Todo lo que estaba prohibido a la vista de todos continuaba en la clandestinidad, por pura lealtad. En aquellos años, según cuentan las crónicas, la recompensa por la cabeza de un sacerdote era la misma que la de un lobo. Un sacerdote y una bestia salvaje al mismo precio. Sin embargo, nunca faltaban sacerdotes. Donde uno caía, otro ocupaba su lugar. Parece otro mundo, ¿verdad? Un pasado oscuro y lejano, impensable hoy en día. Pero no. Si avanzamos hasta el presente, Irlanda del Norte ha promulgado una ley sobre las llamadas zonas de acceso seguro. Estas áreas se extienden hasta 100 metros, llegando a 250 metros, alrededor de las instalaciones donde se practica el aborto. Alrededor de los hospitales, la zona abarca todo el recinto. Dentro de esas áreas está prohibido influir o molestar a quien entre. Dicho así, incluso parece razonable, pero lean con atención lo que han puesto dentro. El 2 de julio, la policía publicó unas directrices que explican cómo se aplica la ley también a la asistencia religiosa en los hospitales. Y aquí es donde la cosa se pone increíble. Según esas directrices, 3 acciones específicas podrían constituir un delito dentro de una de esas zonas. Rezar con un paciente al final de su vida, leer las escrituras a petición del paciente o de su familia, e incluso llevar una Biblia u objetos religiosos por las zonas comunes del hospital. Lo oíste bien. No se trata de una manifestación ni de una protesta, sino de algo muy sencillo. Llevar una Biblia, rezar junto a una persona moribunda, leer un versículo a quien lo pida. Ni siquiera es necesaria la intención de perturbar. Basta con que una persona razonable crea que el gesto puede influir en alguien. Y no hay excepciones para sacerdotes ni ministerios religiosos. Que esto no es solo una teoría queda demostrado por un incidente anterior. Un pastor cristiano de 78 años fue condenado por predicar cerca de un hospital. ¿Su delito? Había citado un versículo del Evangelio de Juan, capítulo 3,
versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. No había dicho nada más. Fue declarado culpable y multado con 450 libras. Según sus abogados, es la primera persona condenada por un sermón que ni siquiera abordó esa práctica, sino que simplemente señaló la esperanza que se encuentra en Cristo. Y cuidado, no se trató de los excesos de un solo policía, sino de la aplicación coherente de la ley. El juez no se equivocó, aplicó la ley, y eso es precisamente lo que resulta tan aterrador. Así pues, comparemos las dos imágenes. El sacerdote del siglo XVIII, celebrando sobre la roca, perseguido, y el pastor de hoy, condenado por un versículo en la misma tierra. Como sabemos, la historia nunca se repite exactamente, pero rima. Y esta rima es demasiado precisa como para ignorarla. Los pretextos cambian. Antes era la lealtad a Roma. Hoy es la protección de quienes acceden a ciertas estructuras. Pero el resultado es el mismo. La fe pública queda relegada a la clandestinidad. Y este no es un caso aislado de un rincón remoto de Europa. Zonas similares, alrededor de las mismas instalaciones, ya se han implementado en Inglaterra y Escocia, con multas y arrestos para quienes simplemente rezaban en silencio. Es una política que se está extendiendo de país en país. Y hay un detalle que debería hacernos reflexionar. Hace 300 años, lo que se prohibió fue la misa católica. Hoy es la oración cristiana misma la que está siendo censurada. Una señal de que el objetivo ya no es una confesión u otra, es lo sagrado. Es el acto mismo de dirigirse a Dios en público, algo que cierta cultura ya no tolera. Seamos justos, sin exagerar. La ley se creó para prevenir la presión agresiva sobre personas vulnerables, y este es, en sí mismo, un objetivo comprensible. Nadie aquí defiende a quienes gritan o intimidan. Pero una cosa es prohibir la agresión. Otra muy distinta es convertir una oración silenciosa o una Biblia en el bolsillo en un posible delito. Ahí es donde una norma razonable roza lo absurdo. Y la historia nos enseña que las persecuciones casi nunca comienzan con quemas. Comienzan con una ley de sentido común, una prohibición para proteger a alguien. El resto viene después, paso a paso. Volvamos, pues, a la pregunta que realmente importa. ¿Cómo terminó la temporada de las rocas de la misa en Irlanda? Al final, la fe no murió. Sobrevivió precisamente porque no se rindió ante las tinieblas. Siguió rezando en secreto, enseñando el catecismo en las cunetas, celebrando sobre piedras. Y cuando cayeron las leyes, la fe seguía allí, más tenaz que nunca. Esta es la gran lección de la historia de la Iglesia. Ninguna ley humana ha extinguido jamás la oración. La ha hecho más discreta, más costosa, a veces más heroica, pero nunca la ha matado. Pensemos en los primeros cristianos, escondidos en las catacumbas de Roma, mientras el imperio los entregaba a las fieras. Incluso entonces, todo parecía perdido, y bastaba con susurrar un nombre para acabar en la arena. Sin embargo, 3 siglos después, era la cruz la que adornaba los estandartes, no el águila de los perseguidores. Porque ese gesto, una rodilla en el suelo, una Biblia en la mano, un versículo susurrado a un moribundo, es más antiguo que cualquier parlamento y más poderoso que cualquier prohibición. Es el hombre hablando con su Creador, y nadie puede borrarlo por completo. ¿Qué opinas?
Si te gustó el video, comenta Amén. Que Dios te bendiga.